De hoy en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, y la palabra que quiero compartir con ustedes hoy día la he denominado caminando por el desierto. Caminando por el desierto. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado por el desierto? ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos caminado, divagado por tantos años lejos del Señor, pero siempre es momento para poder reencontrarse con su Señor? Siempre es momento para poder llegar al oasis que es Jesucristo el Señor. El Señor es la esperanza en medio del desierto. Amén. Así que vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, dice de la siguiente manera: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor, tu Dios, te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Encomendamos la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por cada familia, cada persona, cada hermano, hermana, vecino, amigo, Señor, que ha venido a este lugar, Señor. Padre, tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra, Señor, es la que transforma vidas. Tu palabra es la que reconcilia al hombre, Señor, contigo. En tu palabra encontramos la verdad gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Señor, ese Evangelio que transforma corazones. Queremos, Señor, que la palabra que hoy día se compartirá sea una palabra, Señor, que pueda calar en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que realmente tú quieres hablarnos, Señor, y ser sensibles a tu voz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Caminando por el desierto. Caminando por el desierto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado igual que Israel, cierto, caminando por el desierto? Muchos de nosotros hemos vivido procesos o situaciones en nuestra vida personal que parecieran ser un desierto. Crisis económicas, crisis matrimoniales, crisis de identidad, crisis emocionales, diferentes crisis que cada uno pueda vivir. Yo he vivido desiertos también, igual que ustedes, ¿cierto? Donde pareciera ser que los problemas o las situaciones en las cuales nos encontramos no tiene fin. Caminamos y avanzamos y damos un paso, pero retrocedemos dos. El desierto. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hoy día estamos viviendo un desierto espiritual? Un desierto espiritual donde no encontramos la salida. Miramos hacia la derecha, miramos hacia la izquierda y no hay solución al desierto. Pero para poder entender lo que es el desierto, nosotros vemos que hay síntomas, que la palabra habla acerca de los síntomas del desierto. En el desierto hay abandono. En el desierto hay sequedad. No hay agua. Es un lugar seco. Es un lugar, cierto, de desesperación. En el desierto hay dudas y cuestionamientos hacia Dios. ¿Cuántos de nosotros en el desierto hemos cuestionado a Dios? Porque Dios no ha respondido nuestra oración.
Y en el desierto tratamos de luchar con el Señor para que el Señor pueda venir en nuestro pronto auxilio, pero pareciera ser que en ese desierto Dios no aparece nunca. Eso es desierto. En el desierto hay fatiga, hay cansancio. ¿Cuántos nos hemos encontrado en una situación así, de cansancio? De que lo único que anhelamos es que salir pronto de este desierto espiritual. En el desierto hay desconexión con la realidad. Hay una desconexión con la comunidad de fe. Hay una desconexión con la comunidad de discípulos. ¿Cierto? Porque estamos ensimismados en nosotros mismos, en tratar de suplir ciertas necesidades que no son suplidas por Dios. En el desierto hay desánimo, hay desesperanza. En el desierto aparecen los pensamientos que vienen a nuestra mente, donde creemos que no somos dignos de ser recibidos por el Señor. Eso es parte del desierto, donde nuestra autoestima, ¿cierto?, comienza a bajar y vemos que los demás están bien, están todos bien, pero nosotros solamente somos, pareciera, los que estamos abandonados por el Señor y no entendemos, ¿cierto?, que Dios tiene un plan en medio del desierto. Amén. Pero hay síntomas del desierto, hay abandono, sequedad, desconfianza, desánimo. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor sin darnos cuenta hoy día vivimos en una situación así? Y estamos sumergidos en un desierto espiritual donde hemos tratado de encontrar respuesta en otras cosas que no tienen relación con el Señor. Pero la esperanza que es para nosotros es que aún en medio del desierto Dios camina contigo. Aún en medio de la desesperanza Dios está allí poniendo su vista en ti. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, para entender un poco el contexto de Deuteronomio 8, nosotros debemos comprender que Deuteronomio significa la repetición de la ley. Ya eso significa, se vuelve a repetir la ley. Israel, ¿cierto?, había salido del desierto. Israel, después de dar vueltas y vueltas, ya se encontraba a punto de ingresar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de esos episodios? O de alguna película que hayan visto, ¿cierto? Está a punto de ingresar a la tierra prometida. Y Moisés comienza a repetir todo lo que vivieron en el desierto. Les comienza a decir, miren, acuérdense que en el desierto ustedes estaban de esta manera, vivieron esto. Comienza a repetir para que ellos puedan recordar lo que el Señor hizo en el desierto. Ahora, el desierto, hermanos y amigos, no es eterno. El desierto tiene salida y Dios tiene un plan en medio del desierto que estás viviendo. Nadie está libre de vivir situaciones así. Todos nosotros de alguna manera hemos experimentado el desierto que vivió Israel, donde había sequedad, había hambre, había desesperanza. Nadie está exento de vivir un desierto. Los grandes hombres y mujeres de Dios que aparecen en las Escrituras y también a lo largo de la historia de la iglesia tuvieron que vivir desiertos. El cristianismo, hermanos, no es siempre arriba. Hay momentos donde hemos estado abajo, donde hemos experimentado este desierto. Amén. Ahora, ¿qué lecciones aprendemos en medio de esto? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Por qué Dios permite que vivamos un desierto? ¿O cuántos de nosotros nos hemos introducido en el desierto también por nuestras malas decisiones? ¿Cierto? En primer lugar, miren, versículo 2. Dice, recuerda, ¿qué dice? Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto. ¿Durante cuánto? 40 años. ¿Y qué hizo Dios? Te humilló y te puso a prueba. ¿Para qué? Para revelar tu carácter. ¿Y qué más? Si en verdad obedecerías sus mandatos. Aquí tenemos la primera enseñanza del desierto. El desierto como lugar de prueba. En primer lugar, el desierto como lugar de prueba. Ahora la pregunta, ¿cuánto hemos vivido desierto en nuestra vida?
¿Han vivido algún desierto? ¿O han estado solamente en agua ahí rica, con una Coca-Cola fresquita ahí siempre en el desierto? Cada uno de nosotros ha vivido un desierto. Cada uno de nosotros nos podemos identificar con Israel o identificar con los hombres que estuvieron en el desierto. Jesús estuvo en el desierto, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cómo llega Israel al desierto? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta. Un poco de historia. Nosotros cuando entendemos a Israel o por qué llega acá, debemos comprender que Israel tenía los 3 grandes patriarcas. ¿Se acuerdan? Abraham, Isaac y Jacob. Son los 3 patriarcas que tiene Israel. Ya son aquellos casi fundadores que formaron la nación de Israel, llegando ya el último como Jacob, que Dios le cambia el nombre y le pone Israel. ¿Cierto? Y después aparece la vida de José. ¿Se acuerdan de José? El que llega a Egipto por los buenos hermanos que tenía, ¿cierto? O no eran tan buenos, ¿cierto? Lo vendieron, lo abandonaron y llegó a Egipto. Dios usó a José en medio de Egipto, ¿cierto? Y le dio un nombre, lo puso allí como alguien importante, de relevancia. Pero pasó la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que hubo una generación de los egipcios que no sabían lo que Dios había hecho a través de José. Entonces, ¿qué pasó? Los egipcios comenzaron a esclavizar a Israel. ¿Cierto? Dijeron, miren, como nadie sabe qué pasó, no hay ninguna historia de Facebook que me recuerde lo que pasó con José, no sabemos qué hizo. Así que comenzaron a esclavizarlos. Sin embargo, en medio de ese desierto que vive Israel, ¿cuántos años se acuerdan? Pero en Egipto, 400 años que vivió Israel en Egipto siendo esclavizados, Dios levanta a Moisés, ¿cierto? Dios levanta a Moisés, ¿dónde? En Egipto. Entonces, para que nosotros podamos entender, Dios siempre tuvo un plan en medio del desierto, ¿cierto? Y era levantar a Moisés. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje de esto breve? Es que en medio de nuestros desiertos, Dios también va a levantar siempre a un hombre o una mujer de Dios para ayudarnos. En el desierto nunca caminarás solo. En el desierto siempre habrá gente orando por ti. Siempre hay gente que está pendiente de ti. Tu esposa, tu familia, tus hijos, tu amigo, tu hermano de la iglesia. Siempre en el desierto hay alguien que está orando por ti, aunque tú no lo veas. Amén. Pero el desierto es un lugar de prueba. Dios en medio del desierto probó el corazón de Israel. Durante 40 años experimentaron hambre, experimentaron sufrimiento y experimentaron dudas respecto a lo que Dios iba a hacer, a lo que el Señor iba a hacer. Ellos experimentaron dudas, porque en el desierto se viven dudas, se vive hambre, donde pareciera que nada nos puede saciar, donde pareciera que estamos completamente solos. Sin embargo, lo que vendría después del desierto es hermoso. Es glorioso. Por eso, hermanos y amigos, si tú estás viviendo un tiempo de desierto, un tiempo a lo mejor de soledad, un tiempo donde pareciera ser que las pruebas no acaban, después de cada prueba o de cada desierto, Dios siempre va a hacer algo glorioso en tu vida. Dios siempre va a formar algo glorioso en tu vida. Si tú, aleluya, dé un aplauso al Señor. Por lo tanto, el desierto es un lugar de formación del carácter. Cuando experimentamos un desierto, experimentamos ciertos elementos poco favorables, como la soledad, el abandono. Sin embargo, en medio del desierto espiritual, Dios está probando tu corazón y está formando tu carácter. Ve el desierto como una oportunidad para que Dios forme el carácter en tu vida. El 8.2 dice, y te puso, Deuteronomio 8.2, y te puso a prueba. ¿Para qué? Para revelar tu carácter. Dice, Dios te puso a prueba para revelar tu carácter. O sea, Dios prueba en medio del desierto, ¿saben para qué? Para decir y ver de qué estamos hechos. ¿Dónde está el fundamento? En el desierto se ve. Dios prueba tu carácter en el desierto. Porque cuando estamos bien, anda todo bien.
Pero cuando estamos en el desierto, cuando viene la prueba, cuando viene la crisis económica, cuando viene el problema en el matrimonio, se empieza a zarandear la casa, ahí Dios prueba tu carácter. En chileno, ¿cierto? ¿De qué estamos hechos?, dice el Señor. ¿Dónde están los años de cristianismo que hemos vivido? ¿Cierto? Para probar nuestro carácter. Y dice después el Deuteronomio 8:2, y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. O sea, Dios prueba en medio del desierto nuestro carácter y nuestra fidelidad. ¿Cómo está nuestra fidelidad en el desierto? ¿Cierto? ¿Seguimos, perseveramos en lo que Dios nos ha entregado? Porque tenemos dos opciones. ¿Sobrevivimos en el desierto o morimos en el desierto? Entonces, por eso que es importante, hermanos, cuando Dios te mete en un lugar así, cuando Dios te introduce en un lugar de desierto, déjame decirte que el Señor te va a entregar las herramientas para salir de ahí. Dios te va a entregar el agua, Dios te va a entregar toda la esperanza, pero Dios quiere probar también si nosotros estamos dispuestos a seguir amándolo en medio del desierto. Probar nuestra fidelidad, probar nuestro carácter, porque nosotros no vivimos solamente de las emociones, vivimos de nuestras convicciones que tenemos en el Evangelio de Cristo. Amén. Por eso que es importante que el desierto como lugar de prueba. Miren, Éxodo 2:11 dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, Éxodo 2:11, a los hebreos, y vio con tanta dureza, los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observara, y mató al egipcio, y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la trifulca. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? O sea, estaba en Instagram, estaba en Twitter, estaba en todos lados que Moisés había matado a un egipcio, ¿cierto? Y él pensó que estaba calladito. Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Efectivamente, más encima llegó, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. Pero él huyó del faraón y se fue a vivir, ¿dónde? A Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Ahora, aquí tenemos un tipo de desierto también, ¿cierto? Uno es un desierto que Dios muchas veces permite que tú vivas. Pero también hay desiertos donde nosotros nos metemos allí por nuestras decisiones. Algunos creen que a Moisés Dios lo llevó al desierto, pero la mayoría piensa que el desierto de Moisés fue consecuencia también de matar a ese egipcio. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cuál es la similitud? La diferencia es que en uno Dios te introduce y en el otro te metes solito, ¿cierto? Problemas, deudas, a lo mejor situaciones que tú vives y que tomaste a lo mejor una mala decisión y caíste allí en el desierto. Pero ¿cuál es la similitud? Que de ambos desiertos aprendemos y de ambos desiertos siempre la mano del Señor va a estar con nosotros. Amén. Esa es la ventaja del desierto. Bendito sea el Señor. Entonces, en el desierto aprendemos. ¿Cuántos han aprendido en el desierto? ¿Han aprendido? ¿Cierto? ¿Cuántos han visto la última Coca-Cola del desierto allí? Pero estaba ahí, Dios la puso. O Dios puso el agua cuando faltaba, a lo mejor, no sé, se nos acabó el presupuesto y Dios se encargó de poner allí a alguien y te digo, te bendigo. Esos desiertos donde Dios siempre se encarga de suplir las necesidades. Solamente Él quiere que nosotros aprendamos. En el desierto es un lugar de prueba, es un lugar de carácter. Amén. Debemos ser conscientes que el Señor está pesando también nuestra fidelidad o los momentos de prueba. No todos eran discípulos en el Evangelio. Algunos seguían al Señor por los milagros. Pero otros realmente querían ser discípulos, a pesar de todo el costo que eso traía.
Pero déjame decirte algo, si has caminado por el desierto, quizás cuántos años, a lo mejor años divagando, buscando soluciones, buscando agua, buscando esperanza en otros lados, déjame decirte que Jesucristo hoy día es la esperanza en medio de tu desierto. Si has caminado tantos años lejos de Dios, hoy día es el tiempo donde el Señor quiere sacarte de ese desierto y traerte al Evangelio de Jesucristo el Señor. Bendito sea el Señor. Dios camina contigo, iglesia, en medio del desierto. Te acompaña, va contigo. Bendito sea el Señor. Segundo lugar, el desierto como lugar de dependencia. El desierto es un lugar de dependencia. Miren, Deuteronomio 8:3. ¿Cómo dice? Sí, te humilló. ¿Qué pasó? Permitiendo. O sea, ¿Dios permite a veces el desierto? Dios permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Hermanos, Israel estuvo 40 años, ahora sí, 40 años caminando por el desierto. 40 años y la solución estaba más cerca de lo que ellos pensaban. Pero pareciera ser que Dios también permitió esos 40 años. Porque en esos 40 años ellos aprendieron, o a lo mejor no aprendieron tanto, pero aprendieron que el único Dios era Yahvé para ellos y no había otro Dios. En esos 40 años ellos aprendieron a depender del Señor, pero Dios permitió que pasaran hambre, Dios permitió que pasaran sed. ¿Para qué? Para poder ver en ellos la dependencia que ellos tenían del Señor. Cuando nosotros estamos bien, ¿cierto? Emocionalmente, familiarmente, pareciera ser que no necesitamos a Dios, ¿cierto? Porque anda bien, nos alcanza para fin de mes, ¿cierto? Pero cuando aparece o pareciera que el Señor no está y comenzamos a vivir situaciones, parece que ahí recién comenzamos a depender del Señor. Pero Israel aprendió a depender del Señor durante 40 años. Por lo tanto, el desierto es un lugar de dependencia. Es un lugar donde a lo mejor tú con tus propias armas no puedes salir. Con tus propios recursos no puedes salir de allí. Tratas de escalar la montaña del desierto, pero no puedes salir. Por lo tanto, obligadamente tienes que depender del Señor. Obligadamente tienes que aprender a depender. Señor, yo sé que tú vas a proveer cuanto falte. Señor, yo sé que tú vas a proveer esto. Señor, dependo de ti en esta decisión. No dependo de mí o de mi intuición, sino dependo de lo que la palabra del Señor dice. Por eso que el desierto es un lugar de dependencia. Sin embargo, dice aquí mismo, aunque Dios permitió que pasara hambre, ¿qué hizo el Señor? Lo alimentó con maná. O sea, imagínense lo amoroso que es el Señor, que en medio de todo eso, Él igual proveyó de maná y proveyó de agua. Por lo tanto, ellos tenían cada día que esforzarse por ese maná. Cada día tenían que ir por el maná, ¿cierto? Pero ellos dependían de Dios completamente. Bendito sea el Señor. Miren, Éxodo 16, 4, 5. Entonces el Señor, 16, 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger el alimento necesario para ese día. Con esto, ¿qué dice? Los pondré a prueba. Nuevamente el contexto. Los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Miren qué hermoso el Señor. El Señor no le daba hasta ahí, incluso le daba más de lo que ellos merecían. Hermanos, no te desesperes en medio del desierto. No te desesperes, no busques solución en otros lados. Ve a Cristo, ve a los pies de Cristo y en Cristo encontrarás la esperanza. En Cristo encontrarás la solución para el desierto. La fidelidad de Dios está en medio de tu desierto. Dios sigue siendo fiel. Aunque tú creas que no eres digno, Jesucristo sigue siendo fiel en medio de tu desierto. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Miren el 3.
Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. ¿Cuál era el problema de Israel? Que pareciera que nosotros fuéramos israelitas, que siempre se quejaban. El gran problema de Israel que sucedió también es que tenían quejas para todo con Dios. Dios les daba esto, se molestaba. Dios les daba lo otro, se molestaban. Quejas y quejas y quejas, ¿cierto? Parece que trabajaban en sistema público los israelitas. Quejas y quejas, ¿cierto? Quejas, porque en medio del desierto aparece la desesperación. Estaban desesperados, pensaban que al otro día no iba a haber alimento. Pensaban que al otro día la provisión de Dios no iba a estar. Pero ¿saben cuál era la buena noticia? Que a pesar de las quejas que ellos tenían, a pesar de la inconformidad que ellos tenían, Dios siempre proveía para que se alimentaban. Dios siempre proveía para que no les faltara nada. Porque Dios camina contigo en el desierto. Amén. Y Dios es amor. Dios te ama. A pesar aún que en el desierto hayas caído por tus decisiones, hayas caminado a lo mejor y te hayas alejado del Señor, Dios te sigue amando. Amén. Por eso que es importante que Dios en medio del desierto con Israel le seguía amando y estaba probando su carácter, probando su dependencia del Señor. Por eso que es necesario que nosotros en medio de las situaciones que vivimos aprendamos a depender del Señor y la soberanía del Señor. Si Dios no te respondió hoy día, tranquilo, descansa, Dios responderá igual. A lo mejor no como tú quieres, pero en la soberanía de Él, porque Él es soberano, depende del Señor. No aceleres los procesos, no aceleres los procesos que Dios no te ha dicho que aceleres. Deja que Dios obre y si es necesario muchas veces guardar silencio, guarda silencio para que el Señor respalde tu vida. Pero es necesario aprender que en el desierto Dios camina contigo. Amén. Miren, Éxodo 17:1 dice: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. ¿Cómo andaban? ¿Cierto? Andaban allí, de aquí para allá. Finalmente acamparon ¿dónde? En Refidim. Pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, le reclamaron. Cállense, dice aquí el texto. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Imagínense, 400 años de esclavos. ¿Cuál fue el problema de Israel? Que quedó con la mentalidad de esclavo y no con la mentalidad de libre. En el desierto puedes quedar con mentalidad de esclavo. Y te gusta estar ahí, te gusta. Pero Dios siempre tiene una solución en medio de allí. ¿Cuántos caminamos por el Evangelio con esa mentalidad de esclavo todavía y no la mentalidad de libre que nos ha hecho el Señor? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Encima querían apedrear a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, y aquí habló el jefe: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca, como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masaj, que significa prueba, y Meribá, que significa discutir, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? O sea, en Refidim tenemos la gran lección, que a pesar de todas las promesas o todo lo que el Señor les suplía, ellos seguían, ¿cierto?, quejándose del Señor. Seguían, no se conformaban con absolutamente nada. Pero a pesar de todo eso, Dios no los retó. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo a Moisés: golpea la roca y saldrá agua. Dios le seguía proveyendo, porque Dios, una de las cosas de su carácter es su fidelidad. Dios es fiel, iglesia.
Y en medio de lo que tú caminas, Dios camina contigo. Aunque no lo veas, Él está allí. En Refidín el pueblo enfrentó la gran prueba de dependencia. ¿Qué no había? Agua. No había agua y estaban en el desierto. O sea, había sequedad, había desesperanza. Pero Dios les enseñó que en medio del desierto Él lo amaba y estaba allí en medio de él. Y tercer lugar, el desierto como lugar de aprendizaje. Primero, el desierto como lugar de prueba. ¿Qué prueba el Señor? Nuestro carácter y nuestra fidelidad. ¿De qué estamos hechos? Segundo, el desierto como lugar de dependencia. ¿Estás dependiendo del Señor o estás dependiendo de los recursos propios, de tu intelecto, de tu sentido común? Y en tercer lugar, el desierto como lugar de aprendizaje. Deuteronomio 8:3 dice, la parte B, dice, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solamente de pan, sino de ¿qué vivimos? De cada palabra que sale de la boca del Señor. Nuevamente dice, ¿cierto? Para enseñarte que no se vive solamente de pan, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Por lo tanto, finalmente, el desierto es un lugar de aprendizaje. Y es la escuela de Dios para nosotros. El desierto pasa a ser una escuela de aprendizaje para nosotros. Aprendemos a depender del Señor. Aprendemos a creer que Dios es soberano. Todos los hombres y mujeres pasaron por el desierto y vivieron dificultad. Así que no te sientas que tú eres el único que está sufriendo. No, hay gente que también vive contigo los desiertos. Hay gente que también ha vivido desiertos peores que tú a lo mejor, pero han aprendido a formar su carácter. Es una dependencia de la palabra del Señor. No solamente de pan vivirá el hombre. ¿De dónde aparece ese texto después? En la tentación de Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Y quién le enrostró? El diablo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios le enseñó a Israel que la mayor dependencia que ellos debían tener era de Dios y no de los recursos propios. No solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de lo material, no solamente de lo diario. Tiene que ver con una dependencia total a Dios. Una dependencia total también a la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que te va a ayudar en los momentos de prueba. Es la palabra del Señor que te va a ayudar en los momentos de dificultad. Señor, ¿cómo yo decido esto? Bueno, vea la palabra. Señor, ¿cómo yo salgo de esto? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo disciplino a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo tomo una decisión tan importante? Vea la palabra. Depende de la palabra del Señor. Por eso que el sustento divino de Israel no era el maná, era Dios. No era el agua, era Dios. Porque cuando nosotros creemos que el sustento de nuestra vida viene de nuestros propios recursos y no de Dios, te vas a morir en el desierto. Porque los recursos son limitados, pero Dios es tan eterno y extraordinario que camina contigo y ha decidido caminar contigo. No abandonó a Israel por 40 años y te va a abandonar a ti, iglesia, si Él camina contigo. Y además, más encima Él camina y dejó a su Espíritu Santo en ti. Bendito sea el Señor. Tan importante es que en el Nuevo Testamento dice, no los dejaré huérfanos. ¿A quién dejó? Su Espíritu Santo. No es si tu presencia no va conmigo, no, la presencia va contigo siempre. Porque es su Espíritu Santo el que te acompaña. Ahí está la presencia de Dios. Jesús en el desierto aprendió, ¿cierto? Un momento de prueba. Y de ahí Jesús aparece nuevamente su ministerio. Bendito sea el Señor. Agar, ¿se acuerdan de Agar? Agar, la sierva de Sarai, fue enviada al desierto con su hijo Ismael. Y en su desesperación dice la Escritura que Dios la encontró y le proveyó un pozo de agua, prometiendo bendiciones para Ismael. Nadie que caminó por el desierto Dios abandonó cuando ellos miraban al Señor como dependencia. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, para terminar, es importante, iglesia, que en cada desierto que tú enfrentas, Dios te está enseñando. No lo veas como un fin, velo como un medio de aprendizaje.
para poder formar tu carácter, para poder aprender a depender del Señor. Si Dios no te ha dado una respuesta ahora, Dios va a responder a su tiempo, pero en su voluntad y en su dependencia. El desierto es prueba, es dependencia y es aprendizaje. Amén.